va avanzando su recorrido. Gracias, Ignacio, volvemos contigo en cualquier instante. Y volvemos al estudio, queremos seguir entregándole la mayor cantidad de información posible. Nos acompaña ya Jorge Gironás, él es del Centro de Desastres Naturales de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, lo hemos preguntado en distintos ámbitos. ¿Esto se puede haber prevenido? ¿Era necesario llegar a este nivel de descontrol? Sí, efectivamente da la sensación de que se puede haber evitado en función del tamaño de la crecida comparado con lo que realmente puede llevar el río. Sin embargo, yo creo que hay que conversar un poco más sobre otro aspecto que a mi juicio ha estado un poquito dejado de lado. Evidentemente hay un caso particular, una situación particular, y habrán responsables y habrán medidas, pero esto para mí es un síntoma de un, entre comillas, mal mayor que es de más largo plazo, cuál es la forma en la que convivimos con nuestros ríos. Aquí hay mucha infraestructura importante para la ciudad, en este caso carreteras, puentes, etcétera, que están siendo construidas en la zona inundable de los ríos. Entonces, en la medida en que nosotros no actuemos de manera de convivir con el sistema natural, en este caso con el río, este tipo de cosas se van a seguir presentando. Y lo que pasó el año pasado en Chañaral, en Copiapó, es una manifestación de lo mismo, una planificación territorial que no toma en cuenta situaciones como esta, una planificación que a lo mejor es urbana, pero no territorial, ni mucho menos una actividad que tome en cuenta los riesgos naturales. Ahora, una de las tantas cosas que nos diferencia es que los hombres hemos sido capaces a lo largo de la historia de moldear la naturaleza para nuestras necesidades. En ese sentido, ¿cree usted que es más bien una falla, es un mal diseño el que se ha hecho? Porque claro, acá estás usando un espacio que normalmente era el paso del Mapocho, a veces muchísimo más ancho y a veces casi un arroyo. Pero yo me imagino que si hay un diseño con la tecnología y la capacidad de construcción que hay en el mundo, se puede hacer cargo de eso. Sí. Y acá da la sensación de que no estuvo bien dibujado el mono, como se dice. Mira, para responderte esa pregunta yo creo que es importante entender las dos dimensiones del problema del diseño. Uno es lo que nosotros los ingenieros llamamos la carga, ¿no es cierto? Frente a qué diseñamos. En este caso diseñamos frente a una crecida. No solo la infraestructura a largo plazo, sino en este caso la potencial desviación de esta crecida, ¿no es cierto? Esa carga, esa crecida es aleatoria, a veces llueve mucho, a veces llueve poco, a veces el caudal es alto, a veces no. Pero por otro lado está la obra y la vida útil que yo quiero, con la cual yo quiero contar. En palabras simples, si yo fuera a diseñar algo que solamente necesito que funcione por 5 minutos, probablemente la capacidad de diseño no va a ser muy alta, porque sería una gran coincidencia que justo ocurriera en esos 5 minutos esta crecida. En el otro extremo, si la obra fuese a durar 100 años, evidentemente la situación es totalmente distinta y yo tendría un diseño que probablemente consiga una crecida más grande. Entonces, de lo primero te puedo hablar porque es básicamente lo que hemos estado haciendo en el centro de investigación y es lo que conozco, la parte climática, hidrológica. Desconozco cuáles fueron los criterios de diseño de esta infraestructura temporal de desvío, entonces no puedo juzgarla como una buena o como un buen o mal diseño. Pero creo que es importante saberlo y también creo que es importante decir que en ingeniería esas herramientas existen para hacer ese diseño. Sí. Jorge, pero a ver, cuando hablamos de que esto es algo tan raro en Santiago, que no estamos acostumbrados a esta cantidad de agua, ¿qué tan raro es realmente la cantidad de agua que ha caído en los últimos 3 días en Santiago? ¿O ha habido muchos factores que se han combinado? El hecho de que la isoterma esté más alta, el factor que los cauces de los ríos, en este caso haya habido esta construcción y por eso se salió. Porque si no, no nos hubiésemos dado cuenta. Sí, llovió un montón, hubo una tormenta eléctrica fuerte durante la madrugada, pero llegamos hasta ahí. Claro. Mira, el evento efectivamente tiene una magnitud razonablemente importante, pero para nada diría yo que es rara. Antes de venir al estudio revisé un poquito los manuales de diseño que tenemos en este momento y en Santiago nosotros tenemos, en base a la historia, esto no es hacia futuro, en base a la historia, una vez cada 2 años la precipitación de un día supera los 40 milímetros y una vez cada 10 años supera los 75. ¿Okay?
La precipitación de estas 24 horas fue del orden de 60 milímetros. O sea, es un evento que... Hasta ahora, ¿no es cierto? Pareciera que vaya a parar. Acercarse a los 70, de todas maneras. Claro, pero si uno toma las 24 horas más lluviosas de todo el proceso, va a ser del orden de 60 a 65 milímetros, lo cual significa que es una lluvia que no ocurre todos los años, pero no ocurre una vez cada 10 años, al menos según nuestra historia. Y en Santiago hay una documentación relativamente importante de datos, no son solamente 5 o 10 años los que tenemos, sino que tenemos más. Entonces, como magnitud de precipitación, no es un evento súper frecuente, pero tampoco algo que ocurre cada 20, 30 o 100 años. Ahora, lo que tú mencionas de esta conjunción con la isoterma alta, eso ya es una cosa que es más difícil que ocurra y en este caso fue importante. La isoterma estaba sobre los 3.500 metros o 3.000 metros. Nosotros tenemos una estación a 700 metros, donde estamos midiendo en las temperaturas más bajas del orden de 4 grados Celsius. Así que la isoterma cero, tal como se establece, ¿no es cierto?, en estos días, sí estuvo por sobre los 3.000 metros. Entonces, ese factor sí es un poco más extraño que se produzca con una magnitud de este tamaño. ¿Qué opinión tienen ustedes en el centro? No sé si lo han evaluado también, pero con respecto a lo que está pasando con el agua potable. Yo creo que es lo más grave en el fondo, porque claro, a nivel de impacto de imágenes, claramente las inundaciones son lo que más llama la atención, pero tenemos la metropolitana sin agua. Hay que hacer más inversiones para evitar este tipo de problemas de quedarnos más de 24 horas sin agua en una región tan grande y tan poblada. Yo creo que al mediano plazo hay que hacer dos cosas. Número uno, inversiones, efectivamente. Desconozco yo cada una de las obras que tiene Aguas Andinas o otras sanitarias para enfrentar el problema. Generalmente lo que ellos tienen es una capacidad de almacenamiento para funcionar en caso de que el agua llegue con mucha carga de sedimento. ¿No es cierto? No es que llega la carga con sedimento y hasta ahí llegó y se para. Siempre hay un buffer. Hay un margen. ¿No es cierto? Hay un margen. Entonces ese margen probablemente se puede aumentar. Pero por otro lado, también es una cosa que estamos viendo. Nuestros diseños tienen que empezar a incorporar esta situación multirriesgo o situaciones que a lo mejor no eran consideradas en el diseño clásico. Antes, por ejemplo, cuando calculábamos cosas, era solo cuánto llovía. Tal vez ahora tiene que ser más formalmente incluido cuánto llueve y en qué condiciones de temperatura. De todas maneras. ¿No es cierto? Jorge Gironas, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el canal. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Buenas tardes. Chao. Seguimos atentos a lo que está pasando en toda la zona central. Hacemos un breve alto. No se vaya. Regresamos de inmediato.